Comenzamos nuestra intervención en este Congreso Tomista de Psicología y Gracia con la charla sobre naturaleza y gracia en Santo Tomás, según las tesis de la hermana Marie de la Asunción. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en esta breve charla lo que quiero es presentar una obra, una doble obra, en realidad son dos libros realmente serios, importantes, de una gran extensión, veremos entre los dos superan las 1600 páginas, de esta hermana dominica, de las dominicas del Espíritu Santo, Marie de la Asunción, que ha querido presentar la enseñanza de Santo Tomás en torno a la naturaleza y la gracia. Lo que voy a decir ahora es simplemente un planteamiento muy genérico, muy de conjunto, porque sobre estos dos libros, sobre esta doble obra, quiero escribir, estoy preparando una recensión bastante amplia que sacaré en mi página y luego veremos en qué publicación la presento, pero diríamos con un estudio más detallado. Ahora simplemente, como viene el subtítulo, haremos algunas observaciones. Bien, lo que diríamos de lo que se trata es simplemente de, aquí tenéis la estructura, haremos una primera introducción, diremos luego cuál es la estructura y las ideas principales de esta obra. El punto fundamental, que a mi modo de ver es donde habría que hacer toda una serie de precisiones a la autora, qué quiere decir ordenar a un fin. El punto cuarto, cómo se entiende en Santo Tomás la ordenación del hombre a la visión de Dios y por tanto a la gracia y a lo sobrenatural, y una brevísima conclusión al final. Bien, comenzando con la introducción, fijaos que nos encontramos ante una obra realmente notable. Es una doble obra, como os digo aquí, muy amplia para ver la relación entre naturaleza y gracia en Santo Tomás. El primer tomo, ambos han salido en la colección esta Pagol et Silence en París, Nature et Grâce chez Saint Thomas d'Aquin, L'homme capable de Dieu. Digamos, el tomo más importante es el primero. Aquí es donde aparecen, diríamos, lo vamos a ver inmediatamente, los puntos principales. Fijaos las extensiones, 858 páginas el primero y 828 el segundo. El segundo, digamos, es casi un complemento de la gracia a la bienaventuranza, naturaleza y gracia en Santo, según Santo Tomás, el segundo tomo, y nuevas perspectivas. Hay que tener presente que ambos tomos corresponden a sendas tesis doctorales. La autora hizo una primera tesis doctoral, digamos, en el campo civil, es el primer tomo, y luego el segundo tomo lo presentó como una tesis canónica, para un doctorado canónico, o sea, según las titulaciones eclesiásticas. La autora es Marie de la Asunción, en el mundo Émile Darbier, del 74, es dominica del Espíritu Santo, como os comento aquí. El primer volumen de los dos que hemos visto es el doctorado civil en Nature Grace chez Saint Thomas d'Aquin, y con digamos, la indicación esa del hombre capaz de Dios, veremos que este término tiene su importancia, y el segundo responde al doctorado canónico en el Instituto Católico de Toulouse. Además, la autora es licenciada en filosofía, por otra parte es profesora de teología en el noviciado de las Dominicas del Espíritu Santo, donde gracias a Dios tienen una gran cantidad de vocaciones, es algo, digamos, muy notable en nuestros días y que, digamos, la autora ha compaginado sus intervenciones en la vida espiritual con estos estudios tan serios, y por otra parte también es una persona, lo veremos inmediatamente, muy cercana al cardenal Ouellet, ya prefecto emérito de la Congregación de Obispos, ha colaborado con él en multitud de iniciativas académicas, y luego también la autora está muy vinculada a la Gevitomist y a todo el grupo de dominicos de Toulouse. O sea que, como veis, es una personalidad notable y, en ese sentido, el esfuerzo que ha hecho es considerable. Bien, manteniendo digamos, simplemente con lo que hemos dicho, nos encontraríamos con una obra realmente amplia, muy extensa, con multitud de temas de naturaleza y gracia en Santo Tomás, pero podría parecer un estudio más. Sin embargo, esto es bastante más que digamos, un estudio académico o un par de tesis doctorales. Es muy interesante
los prefacios, las introducciones de que constan ambos tomos. El primero es nada menos que del cardenal Ouellet. Tiene su lógica que alguien con quien ha estado trabajando, pues le haga este prefacio y además la autora reconoce, diríamos, su deuda intelectual respecto al cardenal, todas las clases que ha recibido de él, pero el cardenal Ouellet presenta ya estas tesis, estos estudios, como dice literalmente una tesis liberadora. ¿Y en qué consiste la liberación? Pues el cardenal Ouellet, que tiene unas posiciones teológicas muy cercanas a Baltasar, a Delibac, ve que en esta tesis un poco como se ha roto esa, digamos, esa contraposición que a veces se ha hecho entre Santo Tomás y Delibac o Baltasar, todos estos planteamientos teológicos, y en realidad la interpretación correcta de Santo Tomás sería la que había hecho Delibac. De Baltasar apenas sale nada y alguna pequeña cita en ambos volúmenes, pero el cardenal generaliza y, ya digo, el tema de la tesis liberadora, un poco como para liberar a Santo Tomás de unas malas interpretaciones que lo han contrapuesto a Delibac y a Baltasar. El segundo tomo del padre Humbrecht, este es un dominico de Toulouse, diríamos como que sigue insistiendo en que la interpretación que da Delibac sobre la naturaleza y la gracia en Santo Tomás es la correcta frente a otros dominicos en la época que se le opusieron, pero dice que tampoco, digamos, tampoco hay que pasarse, no es que, diríamos, esta tesis sea solo sobre el tema de Delibac y Santo Tomás, aunque de hecho ya veréis que es el objetivo de fondo. Y todavía más interesante es la recensión que hizo el padre Margelidon en la Revue Thomiste del año 2022. Fijaos, es una recensión de 8 páginas, es una recensión notable, no es simplemente dar una pequeña cuenta de un librito, donde el autor de nuevo insiste en la validez de las interpretaciones que da esta autora, la hermana Marie de la Asunción, y es interesante porque también el padre Margelidon contrapone esta interpretación del autor al leer a Santo Tomás con otras obras que iban en línea contraria. Fue muy notable la obra de este anglicano convertido al catolicismo, Feingold, El apetito natural de ver a Dios, que corresponde a su tesis de teología en la Universidad de la Santa Croce, y otros estudios de Long, ambos del ámbito anglosajón. Margelidon contrapone esos estudios al planteamiento de la hermana Marie de la Asunción. Él es partidario, evidentemente, de lo que dice la dominica francesa. Y diríamos, ve que esta obra pues va a ser, diríamos, como o sea, va a marcar época en todo este tema de los estudios de la naturaleza y la gracia en Santo Tomás, un poco para responder a ese planteamiento crítico respecto a Delibac que se podía encontrar en Feingold y en Gold y en Long. De todos modos, diríamos, aunque ahora lo vamos a decir algunas cosas, fijaos que son tesis doctorales, pero porque hay una tesis de fondo. La tesis de fondo es que no puede haber otra bienaventuranza para el hombre que la visión de Dios. Esa es, digamos, la tesis de fondo y sería ver cómo todo eso aparece en multitud de textos de Santo Tomás, tratando de responder a los que planteaban la relación entre naturaleza y gracia y Santo Tomás de otra manera. O sea que básicamente son dos obras que quieren defender la lectura que hizo Delibac en torno a las relaciones entre naturaleza y gracia, toda la controversia de Surnaturel, toda digamos, ese tema. Este es un poco, digamos, el contexto y el contenido de estos volúmenes. Vamos a ver la estructura y las ideas principales, porque ya os he dicho que son dos volúmenes, pero ¿de qué es de lo que hablan en concreto? Fijaos, el volumen primero, cada uno de los dos volúmenes tiene 4 capítulos. Capítulos amplísimos, claro, porque evidentemente si estamos hablando de más de 800 páginas cada uno, os podéis figurar que cada capítulo supera las 200, salvo el último del segundo volumen, que es un poco más breve, pero son extensiones muy amplias. El primero tiene 4 grandes capítulos: definir la naturaleza y la gracia, donde presenta los conceptos de naturaleza y gracia. Hace sobre todo, diríamos, estudios terminológicos y filológicos. No entra, esto lo comentaré luego, se echa un poco en falta una mayor profundidad especulativa y creo que esto es un límite de este estudio, pero trata primero de hablar de la naturaleza y la gracia. Aparecen multitud de textos de Santo Tomás, no solo de la Suma, de todas las obras, y además son textos que la autora reproduce en francés
prácticamente en su integridad. Y luego los va comentando, los va parafraseando. Esto es lo que hace que esta obra tenga una extensión tan enorme. El primero, por tanto, presenta las nociones de naturaleza y gracia en distintos ámbitos en Santo Tomás. El segundo, no menos importante, porque estudia esas relaciones según los distintos estadios de la naturaleza humana. Básicamente, antes del pecado, la situación después del pecado original, la redención que nos trae Cristo, diríamos, esas relaciones naturaleza y gracia según los estados de la humanidad. Muy importante el capítulo tercero, la pregunta por diferentes bienaventuranzas. La autora va a decir que no. Si Santo Tomás habla de una bienaventuranza natural, entiende, o más bien de una felicidad natural, que va a ser algo parcial y algo que solo tiene que ver con este mundo. Y luego la relación entre la bienaventuranza última y la naturaleza humana. Ahí saldrá además todo el tema del apetito natural de ver a Dios, que eso ya algo había comentado antes en el capítulo tercero, pero es en el capítulo cuarto donde sale con más detalle. Repito que ahora estoy hablando muy en general porque hay una multitud enorme de matices, de temas que se van entremezclando, que eso cuando lo ponga todo por escrito, ahí estará con más detalle. ¿Cuáles son las ideas básicas? Pues primero, hay una complementariedad entre la naturaleza y la gracia. La gracia sería el complemento, la finalidad propia de la naturaleza. No se trata de una potencia obediencial. La autora rechaza no tanto la terminología, sí, por supuesto la terminología potencia obediencial para decir que la gracia está en potencia obediencial de la naturaleza y prefiere la terminología más tomi que emplea propiamente Santo Tomás, capax gratiae. Es cierto que en alguna ocasión muy contada Santo Tomás la emplea, pero la autora ve que tampoco es adecuado utilizar el término potencia obediencial. Pero más allá de la cuestión de la terminología, que eso es discutible, pensad, por ejemplo, que algunos grandes de los autores clásicos, como Báñez, por ejemplo, hacían equivaler la noción capax gratiae a potencia obediencial. Lo más importante es que dice que esto se trata de una finalidad inscrita en el hombre hacia la gracia. Es decir, en la misma naturaleza del hombre está inscrito esa tendencia a la gracia y ese ser complementado por la gracia. Este va a ser una de las cuestiones que luego veremos que es problemática. ¿Qué quiere decir una finalidad inscrita? En este contexto va a presentar que la gracia que tiene Cristo en su humanidad es finita, eso es claro en Santo Tomás, pero además que es el máximum. O sea que ni siquiera Dios podría hacer una gracia santificante mayor que la que tiene Cristo. Y dice que eso es lógico, porque como la gracia no depende de una potencia obediencial de la naturaleza, tiene un límite. Igual que, por ejemplo, el color blanco tiene un límite y no se puede hacer un blanco más blanco que el último, pues lo mismo sucedería con la gracia o con la caridad de Cristo. Y diríamos la conclusión fundamental, y es, digamos, la tesis con mayúscula de estos dos volúmenes, es que la única bienaventuranza es la sobrenatural. Hablar en Santo Tomás de una bienaventuranza natural no tiene sentido, es una cosa que obedece, pues, según la autora, a corrientes filosóficas posteriores, pero de hecho en Santo Tomás tal cosa no está. Una bienaventuranza entendiendo como una felicidad definitiva, simplemente de orden natural, pues alguna cierta contemplación de Dios o algo por este estilo. Para la autora tal cosa se opone a Santo Tomás. O sea, esa hipótesis no entra en Santo Tomás. No es que Santo Tomás no lo desarrolle, porque es cierto que eso, digamos, Santo Tomás como teólogo se centra en las cosas que realmente son, no en las que podrían ser. Pero para la autora tal cosa es incompatible con el planteamiento de Santo Tomás y en esto, repito, no dice nada que no hubiera dicho antes del IBAC. Lo que pasa es que hace un estudio muy amplio, una presentación muy amplia de los diversos textos. Por eso va a recordar que esta elevación del hombre al fin sobrenatural no es una mera elevación de facto. Sí, ciertamente el fin de la visión de Dios supera las posibilidades de la naturaleza, pero es que no se pueden crear naturalezas intelectuales sin ordenarlas a la visión beatífica. ¿Y esto por qué? Pues porque la misma naturaleza racional conlleva un apetito de la visión, de manera que si no se diera la visión, pues esa naturaleza no quedaría saciada, estaría deseándola continuamente y no podría tener ningún tipo de felicidad. Esa es un poco la idea de fondo. Y es muy interesante, a mi modo de ver esta aportación es muy interesante, porque dice la autora que hay un desfase, un decalage entre la eficiencia y la finalidad.
Es decir, deberíamos partir al estudiar estas cosas del fin y no de la forma. O sea, que se rompe la proporcionalidad entre el fin y la forma. Y dice que eso realmente es una paradoja del hombre, repito, todo esto está ya en Delibac, y eso responde a la lógica del amor. Aquí tendríamos el planteamiento un poco más baltasariano para tratar estas cosas. Estas son básicamente las ideas principales del volumen primero. Si vamos al volumen segundo, digamos, son casi temas más misceláneos y como consecuencia de lo que hemos visto en el volumen anterior. Ante todo, dedica un capítulo a la cuestión de la salvación de los niños muertos sin bautismo. Como es bien sabido, Santo Tomás, con otros teólogos de su época, habla de que tienen una cierta felicidad natural, pero que no han recibido la gracia y por tanto no tienen la visión de Dios. La autora explica aquí bastantes cosas en torno a que sí, Santo Tomás dice eso, pero en realidad sería más oportuno que decir que pueden recibir la gracia, trata multitud de cosas en torno a cómo se hay que entender el pecado original, de eso había hablado también en el volumen anterior, habla también de el documento este de la Comisión Teológica Internacional sobre estos temas, en fin, multitud de cosas para decir que, aunque Santo Tomás obviamente habla del limbo, eso no lo puede negar, pero que lo más oportuno sería que no hablara y que hubiera planteado el mismo tema también de la voluntad salvífica universal. Dice que hay en Santo Tomás ciertas tensiones debido en parte al influjo de San Agustín. Son bastantes los temas que trata en este primer capítulo. Y los otros tres son ya, digamos, más bien consecuencias. Nos habla del conocimiento natural y conocimiento sobrenatural, cómo se deben plantear. Lo mismo, actuación natural y actuación sobrenatural, como el fin del hombre, el único, es el fin sobrenatural y está inscrito, pues eso tiene que ver con el modo de plantear tanto la actuación humana como el estudio de la actuación humana, que es la ética. Y luego un último capítulo sobre ley, naturaleza y gracia. Es el más breve, se centra ya en estas nociones de la ley relacionada con la naturaleza y con la gracia. Las ideas básicas, como os comento aquí, he dicho ya antes básicamente, es posible que llegue a la gracia a los que han muerto sin el bautismo, a los niños que han muerto sin el bautismo, y hay toda una serie de reflexiones sobre el pecado original y la voluntad salvífica universal. Interesante el planteamiento del capítulo segundo, el conocimiento natural como el sobrenatural como prolongación del natural y el conocimiento natural de Dios ya casi como una primera revelación. Dice que sí, podemos hacer una reflexión, pero realmente no es lo que sería una teodicea clásica, de nos apoyamos en la misma revelación para hacer una reflexión racional, digamos, aún manteniéndonos dentro del campo de la filosofía, precisamente por esa cuestión del fin del hombre. Es un poco el planteamiento de filosofía cristiana, por decir autores así más conocidos, un poco en la línea de Gilson, a quien cita muchísimo, incluyendo la correspondencia de Gilson y de Libac, etc. Digamos, el tercer capítulo es muy notable porque hace referencia a una controversia, la de la ética puramente filosófica, separada del conjunto de la filosofía, de la teología, perdón, para la autora no sería posible. O sea, una ética, una filosofía ética sin la teología no sería adecuada, ahí faltaría algo, precisamente porque la finalidad del hombre es sobrenatural. Esto recuerda, aunque solo lo cita al final y por desgracia sin entrar en la controversia que mantuvieron Maritain y el padre Ramírez precisamente sobre este tema. La autora aquí cita diversos estudiosos que han tratado estas cuestiones. Y recuerda que en Santo Tomás, y esto es absolutamente correcto, el tratamiento de la ley natural se inscribe en un contexto teológico. Eso es innegable. Lo que pasa es que, digamos, da un paso más e indica que no se puede presentar la ley natural con una perspectiva meramente filosófica. Es un poco lo que hemos dicho antes del fin. Santo Tomás claramente, el fin del hombre es la visión de Dios, pero muchos autores, y personalmente creo que en Santo Tomás cabría digamos, otro posible fin adecuado, proporcionado al hombre, aunque de hecho ahora no se puede alcanzar más que el fin de la visión de Dios. Con la ley, digamos, sucede algo parecido. Es cierto que Santo Tomás presenta la ley natural en un contexto teológico, eso es indudable, pero eso, a mi modo de ver, no implica que no se pudiera hacer una presentación meramente filosófica, por supuesto, con los límites que eso pueda tener. Es interesante la referencia final que hace a Blondel,
dice que lo sobrenatural sería absolutamente necesario y absolutamente imposible para el hombre, en el sentido de que su naturaleza racional está pidiendo lo sobrenatural, pero con sus fuerzas naturales no puede conseguirlo y para eso hace falta la gracia, con todo el tema, lo que hemos comentado antes, de esa lógica del amor, la paradoja del hombre, todo este tipo de cosas que, ya digo, el que las presentó de una manera más, o sea, más sistemática, en la medida que es sistemático, donde lo ha tomado la autora es del IBAC, pero la referencia a Blondel también aparece con cierta frecuencia. Es también interesante, sobre todo en la conclusión, presenta la analogía gracia-naturaleza como materia-forma. Hace referencia ahí a un texto, me da la sensación de que lo he puesto mal, he puesto secunda, secunde, 2 9 ad unum, no recuerdo si esa es exactamente la cita, en cualquier caso, ya digo, cuando saque el artículo lo pondré con más detalle, pero la idea es que la analogía gracia-naturaleza es una analogía semejante a materia forma. E insiste mucho en la idea de que la ordenación está inscrita en la misma naturaleza humana. La ordenación al fin de la visión de Dios está inscrita en la misma naturaleza humana y un planteamiento como la naturaleza pura, o sea, una naturaleza que no recibiera los dones de la gracia y que por tanto no pudiera, o sea, no estuviera llamada a la visión de Dios, simplemente viene de un planteamiento abstracto que no ha entrado en el tema de la relación con las personas divinas y que en el fondo pues no es coherente con lo que dice Santo Tomás. Bien, este es el planteamiento que hace la autora sobre estos temas. Como una valoración preliminar, hay que decir que la presentación de los textos de Santo Tomás es muy amplia, o sea, y por eso la extensión de este tomo. Los presenta completos, aparecen pues multitud de cosas que digamos que podía tratar Santo Tomás con relación a ese texto, además textos de todo tipo, ya veis que salen cosas de la ley, de las causas de la gracia, de la situación del hombre antes del pecado original, de la voluntad salvífica universal, o sea, multitud de cosas. A mi modo de ver, no siempre las interpretaciones son muy precisas. Quizá el tratar tantos textos y de tal cantidad de temas hace que no siempre acabe de tener mucha precisión, sobre todo cuando contrapone Santo Tomás algunas interpretaciones. Por ejemplo, cuando contrapone Santo Tomás a la cuestión de la naturaleza pura o de una supuesta, de una felicidad natural, claro, el problema es que aquí muchos autores han hablado de eso pero lo han planteado de manera completamente distinta. Por ejemplo, en lo que dice Báñez acerca del apetito natural de ver a Dios y cómo lo interpreta, materialmente recuerda muchas cosas del jesuita Francisco Suárez, pero los sistemas que hay de fondo, filosóficos y teológicos, son completamente distintos. Entonces, aunque algunos autores digan cosas que son parecidas, realmente son muy diferentes. Por eso, digamos, faltaría, obviamente ya se está oponiendo toda una serie de autores, haría falta que esos autores a los que se opone estuvieran presentados con un poquitín más de rigor. A veces parece, digamos, cuando plantea algunas cuestiones que solo puede darse el fin sobrenatural y no el fin natural, porque si se diera de otra manera sería un extrinsecismo, casi parece que está caricaturizando el modo de plantear el fin natural y el fin sobrenatural. Los autores que han hablado de esta manera no lo planteaban como elegir entre uno y otro. Probablemente autores jesuitas desde el 17 sí hagan eso, pero autores como Báñez o Ledesma no. Más bien dicen que un supuesto fin natural estaría subordinado al fin sobrenatural cuando se dé, no es que tú elijas entre uno y otro. O sea que aquí habría que precisar toda una serie de cosas e igualmente autores a los que sigue no acabamos, o sea, no hay un capítulo, por ejemplo, donde explique qué es exactamente lo que dice Delibac acerca del apetito natural de ver a Dios o estas cosas. Hay citas sueltas, pero no hay un tratamiento a fondo. Fijaos que, por ejemplo, en la obra de Feingold, al que critica, digamos, mantiene una posición distinta, Feingold sí que tiene todo un capítulo para explicar qué es lo que dice Delibac y compararlo con lo de Santo Tomás. Para Feingold, y ya en eso estoy de acuerdo, el planteamiento es diferente, pero es, digamos, una cosa de este estilo no encontramos en la autora. Quizá el haber presentado con tal expansión los textos de Santo Tomás impedía luego un estudio un poco más analítico y creo que eso, diríamos, acaba pesando un poco digamos, en todo el estudio. Vamos a hacer un poco lo que a mi modo de ver sería algunas observaciones críticas
que puede recibir, más allá de estas observaciones de corte formal o de corte metodológico a las que me he referido antes, ¿qué quiere decir ordenación a un fin? Porque sí, decimos que el hombre está ordenado al fin de la visión de Dios, pero ¿qué quiere decir estar ordenado a un fin? Me da la sensación de que este punto, igual que qué quiere decir la noción de fin, el autor hace un estudio, diríamos más bien de corte filológico, veces en las que emplea Santo Tomás fin natural, fin con natural, bienaventuranza natural, digamos, hace como un recorrido, pero un estudio más especulativo de qué quiere decir se echa en falta y creo que esto explica que llegue a las conclusiones que llegue. Por eso, antes de decir que el hombre está ordenado al fin de la visión de Dios, vamos a ver qué quiere decir orientación a un fin. Y para esto me permito primero poner un texto de Santo Tomás donde decía que si se va a estudiar ética y metafísica, primero hay que comenzar con la lógica, después con las matemáticas, tercer lugar con la física o ciencias naturales, después cosas de corte moral y por último las cosas, diríamos, sapienciales, lo que sería la metafísica. Con esto Santo Tomás nos está diciendo que ojo frente a querer hacer física, querer hacer metafísica sin matemáticas y sin lógica. Yo estoy completamente de acuerdo con este planteamiento, pero lo que creo que nadie puede poner en duda es que si se quiere interpretar a Santo Tomás, esto habrá que tenerlo en cuenta. Y fijaos que precisamente por eso, antes de hablar qué quiere decir ordenar al fin, conviene que recordemos cómo funciona el universo de Santo Tomás. Recordad que para Santo Tomás, y esto lo toma de Aristóteles y lo perfecciona, todos los movimientos dependen de las esferas celestes. Las esferas, a su vez, son movidas por ángeles, por inteligencias, y desde de ese movimiento depende todo lo demás. Las esferas celestes actúan sobre los elementos y gracias a ese movimiento los elementos pues dan lugar a los compuestos, a los minerales, a las plantas, a los animales y el sustrato de los elementos es la materia prima. Recordad que Santo Tomás no es atomista. Un elemento puede cambiarse el otro. El agua puede cambiarse en aire o en fuego según cambien las cualidades de frío, caliente, húmedo y seco, las cualidades activo-pasivas, pero toda la realidad depende de ese movimiento de las esferas. Y sin ese movimiento, y esto Santo Tomás lo dice explícitamente en el de potencia, la de cuestión quinta de potencia, los artículos 8, 9, desaparecen minerales, plantas y animales. Santo Tomás entiende que en su visión del fin del mundo, las esferas se van a parar y ya no habrá generación ni corrupción y solo quedarán los elementos y el hombre, porque el hombre como su alma es creada inmediatamente por Dios, no depende del movimiento de las esferas. Evidentemente esto sabemos que no es así, pero la idea de que las esencias de las cosas dependen de un concurso causal, eso es verdaderísimo, solo que habrá que aplicarlo a lo que ahora entendemos por causas. Pero, digamos, porque es que si no, se acaban viendo las esencias como unas formas platónicas mágicas que nadie sabe exactamente de dónde vienen ni a dónde van. Para Santo Tomás, las formas de las cosas dependen de la acción causal dejando aparte, por supuesto, lo que sería el alma del hombre, que es creada inmediatamente por Dios. Y atención, una cosa importantísima que os pongo ahí, que Santo Tomás presenta en el comentario a la física. La naturaleza no es una vis insita in rebus, no es como una fuerza mágica que hay en las cosas que las lleva a moverse, no. Todo el movimiento depende de las esferas. Por eso dice Santo Tomás que cuando se paren las esferas ni siquiera quedarán la actividad en los elementos porque eso depende de las esferas. Y eso que los elementos tienen unas cualidades activo-pasivas, sí, pero eso va a depender del movimiento de las esferas. Y frente a esto, multitud de autores de la época de Santo Tomás, él mismo lo critica, dice, hay algunos que quieren corregir a Aristóteles y dicen que la naturaleza es una vis insita in rebus, como una cosa mágica que hay en las cosas que las mueve, las lleva a moverse. Santo Tomás dice que no, pero atención que ese planteamiento fue el característico de los platonismos y fue el característico de Leibniz. Si buscáis en Leibniz vis insita in rebus, lo encontraréis un montón de veces. La noción de enteleque, ya como una cosa así que se mueve desde dentro, está en Leibniz. Bien, por eso, para Santo Tomás, el fin solo es principio y causa en cuanto que está en la intención del que mueve. El que mueve tiene un fin y conforme a ese fin realiza un movimiento. Además, obviamente, la forma de lo generado es el fin de la generación. El fin que tenía el que está generando da lugar a una determinada forma. Y el fin de lo generado, de un ente que se haya generado, por ejemplo, de un manzano, será una operación que realiza
ese árbol o que realiza esa planta o ese animal. Santo Tomás dice en concreto que hay un fin inditus a natura en los animales, un fin inscrito, en el sentido de que de su movimiento, la forma del movimiento lo toman de los sentidos y el fin de ese movimiento, pues la reproducción, el mantenerse vivos, lo que sea, eso lo tienen por un instinto, lo tienen inscrito. Pero atención, hay una proporción entre la forma y el fin. Un manzano va a producir manzanas, el fin va a ser que produzca manzanas y eso es completamente paralelo a su forma y siempre, siempre, siempre va a depender de la gente que le está moviendo. Por eso puede decir Santo Tomás que si paran las esferas, deja de haber manzanos, deja de haber animales y solo quedan los elementos y el hombre. Y aquí es donde entra la cuestión del apetitus, porque el término nos despista. Apetitus propiamente no es movimiento. Santo Tomás a veces lo presenta como un cuasi movimiento, algo que lleva al movimiento, pero propiamente no es movimiento. ¿Y por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque para que haya movimiento tiene que haber un motor que en la naturaleza siempre va a ser ese primum mobile, la última esfera de la cual dependen todas las otras esferas y que va a dar lugar a los diversos movimientos. Se podría analizar la diferencia entre los términos desiderium, inclinatio, amor, hablando de entes naturales, pero la clave está en esto que os comento aquí de la cuestión 80, artículo 1, la inclinación sigue a la forma. Es decir, para que haya una inclinación, un apetitus, debemos tener una forma. Según sea esa forma, será la inclinación que, fijaos, la inclinación, por tanto, como va a depender de un agente, fundamentalmente es algo pasivo. Por supuesto que luego realizará una actividad, pero una actividad en cuanto que es movida por otras. Por eso Santo Tomás puede decir que en la materia hay un apetitus de la forma, pero el apetitus, como muy bien explica, es la habilitas para recibir la acción. O sea, no es que en la materia haya como una cosa mágica, como esa vis insita in rebus de los platónicos que se ponga en marcha hacia la forma. No, no. Simplemente está la habilitas, la capacidad de recibir la acción que viene de la gente. Fijaos que esto va a ser importantísimo, porque cuando Santo Tomás había dicho que la naturaleza y la gracia se pueden comparar a la materia y la forma, por supuesto, porque en la naturaleza también hay una capacidad para recibir una serie de acciones que nos van a llevar a un fin sobrenatural. Pero, según sean esas acciones, iremos a una cosa o iremos a otra. O sea que fijaos, la clave está en entender la naturaleza como algo fundamentalmente pasivo. Repito, va a poder realizar luego cosas, habrá también una vis, una fuerza, pero esa fuerza va a depender siempre de algo que nos mueve. Por eso, fijaos, Santo Tomás explica que para que algo sea natural, basta que colabore con el que mueve. Pues en el caso de la materia, esa colaboración será recibir la acción de algo exterior. Y por eso, ya os he dicho antes, cuando separan las esferas, no habrá ni acción ni pasión en los elementos. Con lo cual, fijaos, ciertamente, en la materia hay un apetitus a la forma. Sí, pero si separan las esferas, ya la materia no estará buscando cada vez una forma distinta, sino que se queda en esa situación. De hecho, Santo Tomás dice, en efecto, que hay un appetitus nature, un apetito de la naturaleza, que no puede ser vano, pero explica secundum ordinem ad motum celi, es decir, según el orden al movimiento del cielo. Dirá, todas las cosas tienden a conservarse en su, digamos, para mantener la especie, etcétera. Perfecto, pero según el orden del movimiento del cielo. Cuando pare esa causa, por muy naturales que fueran los apetitos, se acabó la acción y la pasión. Por eso ya os digo que el tema del apetitus, en toda su amplitud, hay que verlo siempre en relación con las causas. ¿Cómo aplicamos ahora a la ordenación del hombre al fin de la visión de Dios? Pues aplicando esto analógicamente. Por supuesto que Dios ha destinado al hombre a la visión como un fin completamente desproporcionado. Y la palabra clave para Santo Tomás es desproporción. Lo sobrenatural nos resulta desproporcionado. En el caso de la visión de Dios es clarísimo. Ver a Dios quiere decir tener la esencia divina como concepto de nuestro conocimiento y tener la esencia divina no corresponde a ninguna criatura. Por tanto, es desproporcionado y por tanto es sobrenatural. Pero como se mantiene siempre la relación forma-fin,
El que Dios nos ordene al fin de la visión quiere decir que nos tiene que dar una nueva forma. Esas nuevas formas son las formas accidentales de la gracia y las virtudes. Santo Tomás dice explícitamente que no se puede desear la vida eterna, eso es la esperanza, desear la vida eterna, sin esas formas accidentales sobrenaturales, en este caso la virtud de la esperanza. Porque la voluntad lo que desea es el bien en general, no desea la visión de Dios. La voluntad de todo hombre desea el fin en general y el bien en general. Para unos son las riquezas, para otros son los honores, para otros serán las virtudes, lo que sea. Para desear la visión de Dios como fin, primero tenemos que conocerla y nos hace falta la gracia para movernos a desearla. Como veis, es siempre esa misma idea. El appetitus te da esa habilitas, esa possibilitas, esa capacitas de realizar la acción, pero si no interviene el motor adecuado, no pasa absolutamente nada. Por eso, es posible para el hombre alcanzar la visión y la argumentación del apetito natural, que queremos conocer cada vez más las causas, pues sí, es un indicio para ello, en el sentido de que cada vez quieres conocer más, entonces pues es muy adecuado que eso no se sacie hasta que no llegue a ver a Dios. Pero atención, porque como os comento aquí digamos la autora insiste en que hay que hablar de un apetito, el apetito de la visión de Dios, que es algo del entendimiento y no de la voluntad, y por eso, como solo se quedaría satisfecho en la visión de Dios, no cabe otra felicidad definitiva, porque dice que en otro caso, pues no estaríamos satisfechos y querríamos conocer más. Pero hay una cosa que hay que recordar, y es que el entendimiento para el ejercicio es movido para la voluntad, o sea, que si la voluntad no mueve al entendimiento, el entendimiento no se va a poner a conocer y por tanto no tiene sentido ahí hablar ni de satisfacción ni de insatisfacción, porque el entendimiento se pone a conocer, se pone en marcha, quiere conocer algo más en la medida que lo mueve la voluntad. Si uno se pone a dormir, pues evidentemente ya no conoce nada. Y todo esto bajo la moción general de Dios. La voluntad mueve a lo que es conveniente y proporcionado. Como todas estas cosas sobrenaturales no son desproporcionadas, hace falta la moción de la gracia para que nos dirijamos a ellas. Por supuesto que van a ser muy convenientes, pero falta la proporción. Y para que las queramos, para que las deseemos, nos hace falta esa proporción. Ya tenemos el apetitus, ya tenemos la posibilidad, sí, por supuesto, pero hace falta una causa agente que nos mueva a ello. Por eso, para que la voluntad se mueva hacia algo sobrenatural, se requiere la moción de la gracia. Y entendéis por eso, por qué Santo Tomás puede hablar perfectamente del limbo. Y claro, aquí, digamos, para explicar esto la autora tiene que hacer cabriolas lógicas porque la cosa no funciona. Santo Tomás se plantea la objeción, sí, hay un apetitus de ver a Dios, con lo cual parecería que hay como ese deseo que impediría que en el limbo hubiera una cierta felicidad. O sea, porque Santo Tomás dice, en el limbo no hay dolor para las almas de esos niños. Con lo cual, pero se plantea como objeción, pero bueno, si hay ese apetito natural de ver a Dios, ¿cómo no va a haber dolor? ¿Estarán frustrados? Pues dice que no, porque aquí en el comentario a las sentencias lo plantea de una manera, en el de Malo lo plantea de otra, pero lo que viene a decir es que ese conocimiento o bien saben que es desproporcionado y por tanto la voluntad no va a mover al entendimiento a seguir por ahí, o simplemente como es tan desproporcionado, ni siquiera se les plantea. Y ya digo que es perfectamente coherente decir que hay un apetitus natural de ver a Dios, porque en el hombre está esa posibilidad de ver a Dios, esa capacidad. Y cuando se dé la visión, el mismo entendimiento va a colaborar. Pero como eso solo se va a dar en la medida en que se ha movido el hombre, puedes tener ese apetitus y el que eso no se consiga no supone la más mínima frustración, ni un dolor en el que no lo tenga, ni nada por el estilo. Por eso, este argumento que emplea Santo Tomás es más que nada es un argumento de congruencia, no es una demostración en sentido estricto. Fijaos que Santo Tomás, por ejemplo, al hablar de la Trinidad, pues habla del verbum mentis y lo plantea así de una manera muy rotunda, pues todo el que conoce produce un concepto, luego en Dios también se produce, luego tiene que haber un verbo y así ya llegamos a la Trinidad. Pero el mismo Santo Tomás dice más adelante que no podemos dar una demostración del misterio trinitario. En este caso diríamos,
con la visión de Dios sucede algo parecido. Es muy coherente, es muy congruente que lleguemos a la visión de Dios, pero demostrarla en sentido estricto no podemos. Aquí la autora se hace fuerte en que Santo Tomás coloca aquello que puede conocer la razón en el tercer libro de la Suma contra Gentiles, y los tres primeros de la Suma contra Gentiles se tratan de cosas a las en la fe que tienen que ver, están al alcance de la razón. Y la Trinidad, por ejemplo, la trata en el cuarto, sí, pero hay que recordar que el mismo Santo Tomás dice explícitamente que el fin al que Dios nos llama supera la comprensión de la razón, y si no fuera por la revelación, pues no lo conoceríamos. O sea que, como veis, se trata, digamos, de cosas de congruencia. Además de un punto que es cierto que la autora en un determinado lugar cita, pero no le da demasiada importancia, y es que en la época de Santo Tomás muchas personas negaban que se pudiera llegar a ver a Dios cara a cara. Por eso es lógico que Santo Tomás busque muchos argumentos e insista continuamente en esto, sobre todo en la Suma contra Gentiles, que estaba dirigida a ambientes, diríamos, de autores, de personas cultivadas del mundo musulmán, en las cuales se negaba este tema de la visión de Dios. Bien, también estaría, digamos, la cuestión de la terminología sobre potencia obediencial o capacidad para la gracia. Yo ahí estoy de acuerdo con la autora, prefiero el término capacidad para la gracia, que es el que emplea Santo Tomás, pero el otro se puede emplear bien, pero está el problema de que a veces se caricaturiza ese fin natural, como si se eligiera entre uno y otro, y los grandes autores no lo han planteado de esa manera. Han visto el fin sobrenatural como algo que profundiza, que va más allá y que con ayuda de estas, digamos, de estos dones de la gracia, nos abre a ese encuentro de la visión con Dios. Y luego también es muy curioso porque plantea eso que os decía, como si la gracia de Cristo fuera un máximo absoluto, un poco como si no puede haber un blanco ya más blanco, y dice la autora que eso quiere decir que la gracia no depende de una potencia obediencial. Santo Tomás dice claramente que sí, respecto a la gracia o respecto a la encarnación, el término no puede ser mayor. El término de la encarnación no puede ser mayor, porque mayor que el verbo no hay. O cuando dice que la Virgen Santísima, en cuanto que es Madre de Dios, no puede ser más, porque no puede ser más que Madre de Dios, o lo mismo la fruición de Dios. Sí, pero Santo Tomás dice eso respecto al término, no respecto a la intensidad. La gracia no puede ser mayor en cuanto que se define por Dios mismo. Esto el que quiera verlo en el curso que estoy subiendo ahora de gracia y en mi manual de gracia lo trato con detalle. Sí, la gracia, digamos, es una cualidad que se define por un orden a Dios en sí mismo y en ese sentido no puede ser mayor. Pero la intensidad, el arraigo con el que está esa gracia en la persona, eso puede crecer. En la providencia divina, la que tiene Cristo en su humanidad es el máximo, porque todos dependemos de Cristo en nuestra gracia y lo que Él tiene, evidentemente, es el máximo. Pero Dios podría haber planteado las cosas de otra manera. Ahí, digamos, su providencia se nos escapa, pero Dios tenía libertad para eso. Muy interesante porque también la autora cita en otro momento algún artículo del padre Margelidon donde habla pues de una cuasi necesidad por la conveniencia en Dios. Ojo, porque con eso nos estamos desviando a planteamientos leibnizianos, planteamientos que hablen tanto de la necesidad, aunque critica la autora y correctamente algunas cuestiones de Leibniz, a veces da la sensación de que no se distingue tanto. Pero bien, esto ya digo, habría que verlo con mucho más detalle. Para ir cerrando ya, a mi modo de ver, el problema es el neoplatonismo, el poner el fin más allá de la forma. Fijaos que poner el fin más allá de la forma es poner el bien más allá del ser. Este es el problema del fin inscrito. Cuando se habla de un fin inscrito, estos autores en Plotino es nitidísimo, hay un apetito de Dios porque Dios está ya presente en cierto modo. Recordad que para los platónicos el hombre ya es en cierto modo divino. Entonces, el argumento de Platón era muy sencillo. Lo divino son las ideas, el hombre capta las ideas, luego el hombre es divino. Entonces, en todos estos planteamientos neoplatónicos, Dios ya está en el hombre, no en cuanto que es nuestro creador, ese sería el planteamiento tomista de la participación, sino que las mismas operaciones intelectuales es porque tienes ya como esa precaptación de Dios. Esto está en Blondel, esto está en Delibac. Fijaos además, en Blondel fue interesantísimo, que es un texto de Fabro que apenas se conoce, donde hace depender multitud de cosas de Blondel del primer estudio que hizo Blondel sobre Leibniz, sobre el vínculo sustancial en Leibniz, donde aparece toda la dependencia de Blondel respecto a Leibniz. Y fijaos que esto en Leibniz cuadra perfectamente. Digamos, todas las mónadas pequeñitas dependen, son como un reflejo de esa mónada suprema.
Del IBAC tiene gracia porque en alguno de estos prólogos eminentísimos y del otro dominico de Humbrecht dice que Delibac tuvo que, digamos, sí, se acercó a Santo Tomás alejándose de su tradición de formativa suareciana típica de la compañía, pero claro, no olvida decir que se acercó a Santo Tomás por vía de Maréchal y Rousselot. Es decir, lo que luego se ha llamado el tomismo trascendental. A mí me gusta más llamar jesuitismo trascendental porque es una manera para llegar a muchas cuestiones de la moral de la compañía, pero ahora no entro. Pero en estos autores que se denominan tomistas y que de tomistas no tienen nada, hay como esa precaptación previa de Dios para poder conocer. Como si Dios ya estuviera dado antes de que nosotros le podamos conocer. El desvío hacia el ontologismo es bastante directo. Además de que ese planteamiento de Dios acaba siendo contradictorio. Esto lo trato con detalle en el manual de la segunda edición del primer tomo de la antropología teológica, que solo lo tenéis en mi página de academia, ahí lo puede ver el que quiera. O sea que, como veis, hay toda una serie de problemas de fondo, a mi modo de ver, por no haber planteado correctamente la participación. O sea, como si hubiera un cierto déficit de planteamiento sistemático al tratar estos temas tan complejos. Como conclusión, ciertamente es una obra muy amplia, con multitud de textos de Santo Tomás, con un trabajo enorme, eso es innegable. La autora ha recogido bibliografía bastante actual, favorable a sus tesis. También es una obra muy significativa del modo de interpretar a Santo Tomás en la línea de Delibac, o sea, en ese sentido es la suma, digamos, es repasar todos los textos de Santo Tomás, conforme a esta tesis de Delibac, y por eso lo recomiendo tanto el padre Marc Gelidón. Parece que bastantes dominicos actuales de Toulouse han abrazado este planteamiento y va a ser un poco como su gran suma de gracia estos dos volúmenes. Resultan, diríamos, poco manejables por la amplitud. Al poner los textos, es cierto que para la gente que no conozca bien latín están todos los textos en francés, con lo cual los lee ahí directamente. Se echaría más en falta el latín para algunas expresiones y tal, pero digamos el que quiera seguir esa línea, ahí lo tiene todo. Y a mi modo de ver, hay una falta de discusión de principios de fondo y también la ausencia de algunos temas clave. Me llamó profundamente la atención como en una obra de 1600 páginas, el tema de que Santo Tomás, por ejemplo, en sus primeras obras tenía un planteamiento cercano a lo que se llamaba el semipelagianismo, o sea, pensar que se podía dar un primer paso nuestro hacia la gracia y luego lo confirmaba la gracia de Dios por influjo de Casiano, que luego corrigió completamente, o que la sustancia del acto sobrenatural viene de la naturaleza y luego se le añade otra cosa. Estos son temas que en el Tratado de Gracia del padre Ramírez, por ejemplo, queda clarísimo y se ve con mucha precisión esa variación de Santo Tomás. Esto en la autora simplemente es un par de notas en una página. Creo que en 1600 páginas sobre naturaleza y gracia en Santo Tomás habría merecido un poquitín más de detalle. La noción de fin, cómo se entiende realmente el fin. Y aquí una cosa básica, la especificación de los actos por los objetos formales. Es un tema del cual apenas sale nada. Claro, esto es lo que llevaba a Delibac a decir que no hay un amor de Dios voluntario que no sea sobrenatural. Esto el padre Gagnevet mostró que era absolutamente falso. En Santo Tomás hay un amor voluntario a Dios que es natural, pero con estos planteamientos del fin, entendido como algo inscrito y como algo constitutivo, cualquier amor voluntario a Dios tiene que ser sobrenatural. Todo ese tema, ya te digo, de los actos que se especifican por el objeto y demás, tampoco aparece nada. Y a mi modo de ver, ese es un tema que es ciertamente importante. Por eso yo no puedo compartir las conclusiones de la autora, y tampoco, diríamos, un poco el desdén con el que trata a los partidarios de la naturaleza pura. Dice que ya no cree que vaya a convencer del todo a los partidarios de la naturaleza pura, pero que en el fondo es una hipótesis que sería algo no científico, un poco lo que decía Popper. Ni es demostrable, o sea, ni se puede demostrar que es verdadera, ni se puede demostrar que es falsa. O sea, no es falsificable, ya no da argumentos que la falsifican, pero tampoco, diríamos, los que la defienden tienen un argumento que lo trate, con lo cual no sería científico. Bien, aquí habría que recordar que si a una proposición le pones el no, tan falsificable o no falsificable es con el no como con el sí, pero bueno, esto nos llevaría a un problema lógico de fondo y yo aquí más bien respondería
a esta pequeña pullita de la autora de considerar no científico esto, con la crítica que hizo Russell a Frege. Sabéis que Frege quiso hacer esa fundamentación de las matemáticas y Russell presentó la célebre paradoja de Russell de la clase de todas las clases se contiene a sí misma o no se contiene a sí misma, con lo cual la noción de clase en la que Frege quería fundamentar la aritmética, pues evidentemente no era algo tan sencillo. Creo que aquí el gran problema que hay que fundamentar es qué quiere decir la tendencia al fin. Porque, por poner algo parecido a lo de la paradoja de Russell, habría que decirle que si hay ese deseo de la visión de Dios, ¿por qué se tiene que detener en un nivel de la visión de Dios? ¿Por qué no podemos llegar, desear en el planteamiento de la autora, si el máximo es la visión de Cristo? ¿Por qué no deseamos la visión de Cristo? Si deseamos conocer a Dios cada vez más, pues mejor sería llegar a la visión de Cristo. Tal cosa evidentemente no se da. Y por último, toda esta teologización de la filosofía, un poco en la línea de Gilson, a mi modo de ver, es alguna operación bastante arriesgada. Si haces depender la filosofía de la teología, al final la teología, y no se parte con claridad, como ha dicho Santo Tomás, de la lógica, de las matemáticas, de la física, esto, al final la teología lo que corre es el riesgo de convertirse en una homilía. No digo que estos libros sean una homilía, pero a mi modo de ver habría que profundizar sistemáticamente más algunas cosas, porque la misma interpretación de algunos textos de Santo Tomás, ya os digo que no acaba de resultar convincente. Bien, pues muchas gracias por la atención a esta conferencia y todo esto espero ponerlo con detalle en algún artículo, con fuentes, citas, etcétera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.